Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza Pacífico se presenta también como una comunicación en Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, también por las redes como YouTube. Hoy tenemos al doctor Leonel Fuentes como invitado para analizar el tema jurídico en el Ecuador, y más aún cuando estamos a las puertas de una consulta popular, y una de las preguntas es si queremos ir o no a una constituyente. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Lo primero, la situación jurídica del país, que ha sido caótica en los últimos tiempos por el mal desempeño de las autoridades en la función judicial. Y hemos dicho una y otra vez, desde la academia tenemos que hacer algo importante para revertir esa situación. ¿Lo están haciendo ustedes, usted como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Guayaquil? Bueno, yo creo que las universidades en general tienen que trabajar en conjunto en fortalecer el Estado de Derecho, pero las universidades somos una parte, digamos, de la sociedad que ilustra, que trata de encauzar a la ciudadanía en el empoderamiento de sus derechos, pero el resto, digamos, la sociedad también tiene que cumplir con su parte. Es decir, este famoso principio de legalidad, de cumplir las normas, de hacer las cosas de forma correcta, y es parte de una cultura mucho más amplia, una cultura digamos, de un Estado que se enfoque en que la mejor forma, digamos, de tener una nación es cumpliendo las reglas, de tal manera que la universidad apoya, pero toda la ciudadanía debe construir el Estado. La creación de la cultura esta de la legalidad, que siempre debimos practicarla, pero que no la tenemos, y hay que ver de qué manera, cuáles son los mecanismos para poder fomentar esto en la sociedad. Bueno, insisto, no solo en las universidades, sino también las entidades privadas, las entidades públicas, todo el andamiaje, digamos, de la administración pública debe colaborar en que se fortalezca esta idea de que lo correcto es lo correcto. Aquí en cualquier parte del mundo, cumplir las reglas, pagar los impuestos, desarrollar actividades comerciales, manejar cumpliendo, digamos, las normas de tránsito, de tal forma de que hoy por hoy necesitamos también transformar esta sociedad a partir de cambiar ese chip de la coima, el chip de hacer las cosas con el menor esfuerzo, de evitar las colas, evitar hacer cualquier actividad que de pronto destruya esta posibilidad de que construyamos un país mucho más fuerte y sobre todo un país mucho más honesto para nuestros futuros hijos, nietos y para todas las generaciones. Es importante, hay que hacerlo, es la razón de nuestros programas. En muchos de ellos hacemos referencia a esto de cultivar la cultura de la legalidad en el Ecuador, de reconstruirla, porque en el pasado de pronto hubo mejor actitud que en el presente. Bueno, creo que este fenómeno es un fenómeno latinoamericano, mundial. Muchos de nuestros ecuatorianos, y usted, licenciado Fernando, que ha estado en Estados Unidos, que está en Miami, en otras partes, sabe que muchos ecuatorianos se chocan en ese choque de culturas cuando quieren, por ejemplo, imponer reglas donde sí se cumplen las reglas, de pronto pasar por la vía donde no es correcto manejar, de tal manera que la justicia en otros países funciona, de tal manera que esto hace que reflexionemos de que este Estado tiene que mejorar, y eso se hace desde la escuela, los colegios, las universidades y, ¿por qué no?, desde los núcleos familiares. Hay infracciones, ilegalidades en los Estados Unidos de tránsito que son contempladas como delitos, y en la actualidad se ha fortalecido aún más esto, especialmente por las políticas migratorias. Es que, bien ha dicho usted, tenemos que cumplir en todos los ámbitos. Sí, yo creo que es un trabajo en conjunto, creo que no saldremos rápido de esto. Usted ve cómo está la situación de nuestros chicos en las escuelas, en los colegios, cómo los colegios y las escuelas han estado contaminados por malas costumbres, por drogas, por un sinnúmero de males que hace que se vaya destruyendo, digamos, la esencia de la sociedad. Y bueno, creo que hay que proyectarse a un país de aquí a 20, 30 años que pueda recuperar las buenas costumbres, que pueda los profesionales ser éticos, que podamos lograr que tengamos un Estado donde exista una seguridad jurídica, donde todos estemos en igualdad de condiciones. Y esa construcción creo que es una oportunidad ahora, porque tal vez en 20, 30 años sea muy tarde.
Lamentablemente hemos visto cómo se utilizan a niños, estos actúan como sicarios, el microtráfico es realizado por niños, por jóvenes. Días atrás vimos una información que verdaderamente ha sacudido al mundo. En Río de Janeiro, la policía del estado de Río de Janeiro entró a una de las favelas, esta denominada Alemán, para ir en contra de los narcotraficantes que prácticamente hacen de esa sociedad vulnerable miembros de la mafia, y dejaron más de 132 muertos estas operaciones. No debemos llegar a esas circunstancias. Bueno, lo que pasa es que también hay países como Brasil y actualmente como Ecuador, donde el Estado ha ido perdiendo su capacidad, digamos, de regular, de ordenar, de dar luces para que la ciudadanía tenga cierta paz. De tal manera que existe una confrontación entre el Estado y los grupos GDO y los narcoterroristas. Y esa lucha, digamos, por recuperar el Estado, ese campo que ha dejado el Estado y se lo ha tomado por los GDO, lleva consecuentemente a un gran conflicto. Lo que pasa en Brasil es probablemente lo que pueda pasar en Ecuador si dejamos que todavía se siga, digamos, mermando la capacidad del Estado de regular nuestras vidas en un sistema como el nuestro. Así que yo creo que lo que vimos en Río de Janeiro es probablemente lo que pueda pasar en el Ecuador cuando el Estado tenga que tratar de recuperar su poder. Y hoy por hoy, con todo lo que vemos en Guayaquil, en el país entero, en Buenos Aires, allá en Babura, con la minería ilegal, es justamente una radiografía de cuánto ha sido el poder que ha perdido el Estado en regular, digamos, la convivencia humana. Así que creo que se vienen días muy difíciles para el Ecuador y Latinoamérica, pero esperemos que esto se logre llevar a paz. Hago referencia a estos hechos porque definitivamente hay que advertir que no se puede permitir que esto avance. El Estado no estuvo presente y son los narcotraficantes los que entregan servicios mínimos, básicos, y la población va detrás de ellos. Es el Estado presente en la solución de los problemas fundamentales, la cobertura de servicios básicos, el que puede recuperar, pero eso hay que denotarlo, hay que actuar sobre aquello, hay que ser eficientes. Mire, súper interesante lo que usted me dice, porque donde no está el Estado, vienen los GDO a ocupar el rol del Estado. Y entonces, por ejemplo, en ciudadelas de Guayaquil, en sectores de Guayaquil, los grupos de delincuencia organizada colaboran, por ejemplo, en temas de niños, le dan zapatos, le dan recursos, protegen a esta gente, como lo hicieron en la época de los 80 y los 90, Pablo Escobar en Medellín y en muchas partes, de tal manera que la sociedad normaliza que un líder de una organización criminal sea, digamos, el protector, y que desplace al Estado, porque el Estado no tiene la capacidad de llegar con servicios públicos, llegar con asistencia, llegar con bienestar social, llegar con algunas herramientas para poder construir una sociedad. Y el momento actual es que tenemos un Estado paralelo a grupos de organización delictiva que están cooptando a los jóvenes, a los niños, están desarrollando actividades para poder ser más poderosos que el Estado. Y creo yo que estamos a tiempo, pero lastimosamente esta confrontación se va a seguir aumentando hasta que el Estado realmente pueda recuperar su presencia, sobre todo en los barrios más populares, sobre todo en los sectores donde el Estado ha descuidado la educación, la salud, el bienestar, todos los proyectos sociales que de una u otra manera garantizan que la ciudadanía o las familias se sientan vinculadas y se sientan protegidas por el Estado. En el caso de la minería ilegal, para llegar a lo que hemos llegado cuando hay un bombardeo por parte de la policía, las Fuerzas Armadas, es porque esto está muy avanzado, y cuando vimos la cuantía de cómo reciben tanto dinero por lo que significa el oro actualmente, que son los precios más altos en historia de este mineral, entonces nos damos cuenta que subyacentemente están las cosas ahí, no las queremos mirar, y cuando explota, entonces reaccionamos. En definitiva, por ejemplo, en el gobierno de Lasso ¿se acuerda? El primer momento en el cual se llegó a intervenir en Buenos Aires, en la minería legal de la provincia de Imbabura, que hay 28 puntos donde está la minería legal en el Callejón Interandino y la Amazonía. Pero luego de que pasó esta época en el Lasso, volvieron a retomar sus puestos, volvieron los GDO y volvieron a cooptar este espacio, y ahora el presidente de la Novoa ha tenido que hacer una segunda digamos, operación mucho más fuerte, con mucho más inversión, digamos, de artillería pesada inclusive, para bombardear esos sectores donde están la infraestructura de los GDO en la minería legal en Buenos Aires.
¿Qué quiero decir con esto? Que la presencia debe ser permanente. El Estado no puede aflojar un centímetro desde el espacio ecuatoriano. El gobierno tiene que fortalecer todas sus capacidades, todas sus inteligencias y la ciudadanía colaborar con ella para que, en definitiva, no avance esto de aquí y logremos derrotarlos en nuestro territorio. Porque hay otras cuestiones que ya no las podemos controlar, como el mercado internacional de las drogas, como el comercio internacional de armas. Es decir, hay cosas que se nos escapan, pero el territorio, lo que está dentro del país, dentro de nuestras provincias, debe ser el primer escenario donde podamos nosotros destruir las economías criminales. En la consulta popular, la pregunta esta, que es de ratificación, la presencia de bases internacionales. Militares. Tenemos que apoyar todo aquello. Mire, mi criterio personal, esto es como cuando uno tiene un problema de salud y uno no lo quiere aceptar y entonces tiene un problema con algún vicio, con el alcoholismo, con la drogadicción y uno dice, no, tranquilo, yo puedo salir solo. El problema es que el Ecuador, en el estado en que se encuentra, no puede salir solo porque no tiene los recursos, no tiene la inteligencia militar, policial, no tiene la logística, la infraestructura, no tenemos el know-how, digamos, ni la experiencia que ha tenido o que tiene los Estados Unidos y que inclusive tienen otros países vecinos nuestros en la lucha contra el crimen. De tal manera que en el momento que estamos ahorita no podemos estar pensando en temas de soberanía que evidentemente son importantes, pero abrirle la posibilidad a que alguien nos ayude en la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos delincuenciales transnacionales, me parece totalmente cuerdo, es inteligente hacer esto. Lo que pasa es que lastimosamente muchos de los juristas y muchas de las personas que se oponen piensan como que si el Ecuador actual es el Ecuador del año 98 o el Ecuador del año 2008 o 2007, de la antigua Constitución. El Ecuador del 2025, un Ecuador que tiene que luchar contra un terrorismo de Estado, un narcoterrorismo, tiene que luchar contra grupos de organización de delincuencia criminalizada que son mundiales y que no tienen las capacidades. Así que una base militar, independientemente de cualquier otro escenario y del tratado que se firme con el país que sea el que venga al Ecuador, tiene que ser materia, digamos, de la lucha contra el crimen. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos, vamos a hablar de economía con nuestro segundo invitado. Va a pagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Sabemos el cariño que le tienes a tu herramienta de trabajo, pero a veces es momento de soltar por algo mejor. Por eso, el Gobierno Nacional busca modernizar el transporte y ofrecer alternativas económicas para los transportistas con su programa Nuevo Transporte. Ofrecemos bonos de chatarrización de hasta $23,000 para vehículos antiguos y contaminantes a diésel, además de un crédito preferencial con tasa del 9% en Ban Ecuador para un nuevo o seminuevo de hasta 5 años. Ingresa a registro.mtop.gov.es, regístrate para solicitar tu financiamiento y verifica si eres acreedor al bono. Autorización número 3068, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Sabemos el cariño que le tienes a tu herramienta de trabajo, pero a veces es momento de soltar por algo mejor. Por eso, el Gobierno Nacional busca modernizar el transporte y ofrecer alternativas económicas para los transportistas con su programa Nuevo Transporte. Ofrecemos bonos de chatarrización de hasta $23,000 para vehículos antiguos y contaminantes a diésel, además de un crédito preferencial con tasa del 9% en Ban Ecuador para un nuevo o seminuevo de hasta 5 años. Ingresa a registro.mtop.gov.es, regístrate para solicitar tu financiamiento y verifica si eres acreedor al bono. Autorización número 3068, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025.
Agradecemos la presencia del economista Joselo Andrade. Él es el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un tanque de pensamiento. Allí profesionales realizan permanentemente análisis sobre estos temas de carácter económico y comercial. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Joselo, la constituyente, esta que si se aprueba en la consulta popular deberá convocar a constituyentes y dictar una nueva constitución. Sin duda es la esperanza para muchos que a lo mejor piensan que con esa nueva constitución podemos mejorar en el ámbito económico, con mayores inversiones, con mayor desarrollo, explotación adecuada de los recursos naturales que tiene el país. Porque la que tenemos actualmente del 2008 es una constitución ideológica, una constitución que fue redactada por unos comunistas españoles que entregaron su texto para que sea la constitución de Venezuela, la misma en Bolivia, luego en el Ecuador. Entonces tenemos que terminar con ese marco constitucional legal. ¿Hay por qué aferrarse a ese cambio entonces? Bueno, definitivamente se presenta una oportunidad para cambiar esta constitución que nos mantiene anclados en el pasado, una constitución de corte socialista, chavista, castrista, una constitución diseñada por el socialismo carnívoro, el más virulento de la región, el que hizo eventualmente que los venezolanos tengan que emigrar por toda América y que vayan caminando. 7 millones de venezolanos de un país con riqueza que tuvieron que salir. Exactamente, que los encontremos en los semáforos de forma inexplicable, personas que tienen títulos, profesiones, que hicieron vida y que de repente se encontraron con que se armó una receta, la receta socialista del siglo XXI, dentro de la cual uno de los ingredientes principales era el cambio de la Constitución. ¿Para qué? Para armar una jaula totalitaria, para armar un entramado con una interpretación de la realidad que no tiene que ver con esta, con una lectura de lo que pasa que estaba totalmente equivocada y que de remate, cuando, digamos, se configuró esta Constitución ideológica, como bien apuntas tú, pues esta no solamente es palabra muerta, porque aunque no se haga todo lo que se dice ahí, termina teniendo efectos sobre la realidad de los ecuatorianos, ha impedido la inversión, ha impedido el trabajo, ha impedido la generación de empleo, ha impedido que haya seguridad en el Ecuador. De hecho, facilitó las cosas para el tema de inseguridad. Les dijo, fuera las bases norteamericanas, al día siguiente teníamos aquí más delincuentes. Prohibieron constitucionalmente el que haya presencia de bases internacionales precisamente para ayudar a luchar en contra de la delincuencia y el narcotráfico. Al ser retirada la base de Manta, vino todo lo que tenemos en la actualidad. Estamos en manos de mafiosos mexicanos, ecuatorianos, colombianos. De todos lados. Los rasgos de esa constitución, incluso en la redacción, ¿tiene usted algunos elementos esto es que determinen el grado y la carga ideológica cuando tú de esa constitución? empiezas a leer la constitución, de entrada dice nosotras, nosotros y nosotras. Pasan unas líneas adultos y adultas. Todos y todas. Por Dios, cuando yo digo todos, todos nos entendemos y no necesito utilizar más vocales. Pero acto seguido dice, como herederos de las luchas sociales, de liberación frente a todas formas de dominación y colonialismo. ¿De qué están hablando estas personas? ¿En qué mundo viven? Ellos tienen una lectura marxista de la historia y Marx se equivocó en todo. Esto es lo que la gente tiene que entender. Esa lectura donde hay un agresor y un agredido, donde el empresario siempre es sospechoso, donde todo lo que hace el ser humano es dañino para la naturaleza, al punto que le adjudican unos supuestos derechos. Dicen, la naturaleza o Pachamama tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia. Bueno, ¿qué se deriva de este tipo de interpretación? No al Yasuní. No al extractivismo. Y cuando tú dices no al Yasuní, no al extractivismo, dices de forma simultánea, quiero más educación, quiero más salud, quiero seguridad. Y la plata, yo no sé, pues cárgatela al rico, por algo él nos explota. Entonces, pero bien podríamos utilizar, digamos, estos recursos naturales, bien entendidos, bien manejados, para contar con recursos que luego nos puedan ayudar a solucionar este problema. Pero cuando hacemos las cosas de esta manera, luego de decir no al extractivismo, tenemos minería ilegal. Porque claro, eso finalmente es lo que sucede. Y luego los grupos de delincuencia organizada dicen, qué felicidad, los socialistas del siglo XXI son aliados estratégicos, son nuestros partners, son nuestros socios. Qué lindo trabajar con ellos.
Y ya vemos que la delincuencia organizada, el narcotráfico y esto que tiene que ver con la minería ilegal está muy relacionado con estos gobiernos delincuenciales, porque a Venezuela se le acusa de que es dirigido por un cartel, el cartel de los soles, pero que no solamente está en el tema del narcotráfico, sino de la minería ilegal. Igual ha ocurrido con otros gobernantes de países socialistas. Están tan relacionados que parecen siameses, ni siquiera mellizos o gemelos, son siameses, están unidos por el mismo tronco. Esto le pasa a Venezuela, le pasa a Cuba, le está pasando al Ecuador. Por eso los problemas que tenemos. Pero el problema de esta lectura ideológica de la realidad ha hecho que incluso aquellas personas que quieren el cambio se detengan, digamos, ante la reforma porque están contaminados con las ideas. Por decirlo así, el trabajador tiene unos derechos que son inalienables, nadie los puede tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Y cómo evitas pues que se cambien las cosas para bien, ¿no? Para que la gente tenga trabajo, para que las empresas puedan contratar? Introducen unos términos como regresión de derechos. Entonces dice regresión, ¿no? Suena mal. No, regresión por supuesto que no. Debe estar mal, por lo tanto no debo proceder en esa dirección. Cuando en realidad desarticulada este concepto equívoco, lo que podemos es solucionar los problemas de los ecuatorianos. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente, proseguimos en este análisis. Sabemos el cariño que le tienes a tu herramienta de trabajo, pero a veces es momento de soltar por algo mejor. Por eso, el Gobierno Nacional busca modernizar el transporte y ofrecer alternativas económicas para los transportistas con su programa Nuevo Transporte. Ofrecemos bonos de chatarrización de hasta $23,000 para vehículos antiguos y contaminantes a diésel, además de un crédito preferencial con tasa del 9% en Ban Ecuador para un nuevo o seminuevo de hasta 5 años. Ingresa a registro.mtop.gov.es, regístrate para solicitar tu financiamiento y verifica si eres acreedor al bono. Autorización número 3068, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Va a apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Sabemos el cariño que le tienes a tu herramienta de trabajo, pero a veces es momento de soltar por algo mejor. Por eso, el Gobierno Nacional busca modernizar el transporte y ofrecer alternativas económicas para los transportistas con su programa Nuevo Transporte. Ofrecemos bonos de chatarrización de hasta $23,000 para vehículos antiguos y contaminantes a diésel, además de un crédito preferencial con tasa del 9% en Ban Ecuador para un nuevo o seminuevo de hasta 5 años. Ingresa a registro.mtop.gov.es, regístrate para solicitar tu financiamiento y verifica si eres acreedor al bono. Autorización número 3068, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Primero viene la discusión sobre la consulta popular. Hay 4 preguntas, una de ellas es precisamente esta, si quieren una convocatoria a una constituyente. Ya habrá el grupo opositor, el dueño de la Constitución actual del 2008, que dirá todo lo contrario a lo que aspiramos los ecuatorianos. Mira, antes de la Constitución del 2008, los ecuatorianos sensatos y de bien advertían sobre los peligros de esta Constitución, la que tenemos vigente.
una constitución ideológica y diseñada precisamente para mantener en el poder a los socialistas del siglo XXI y cautivos a los ecuatorianos. En esa constitución se inscribieron un pocotón de cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, este tema de la soberanía alimentaria. ¿Qué es eso? Es como que si nosotros debemos producir de todo, porque el día de mañana el resto de los países del mundo, de las naciones del mundo, no nos van a vender. Pero en medio de los disparates que tú llegas a ver escritos en esta constitución, dicen que todo ecuatoriano y comunidad tiene derecho a alimentos sanos, suficientes, abundantes, nutritivos y de acuerdo con tu tradición cultural. Tú dices, ¿qué es eso? Cuando lo único que tiene que hacer el Estado ecuatoriano es generar las condiciones para que la gente acceda al mejor alimento posible, al mejor precio posible. Y de hecho, lo último que acabo de decir es tan de sentido común que ni siquiera debería estar escrito. Sencillamente los estados tienen que servir para algo, garantizar vida, libertad, propiedad, establecer justicia, ver que los contratos se respeten. Pero un detalle importantísimo que los ecuatorianos están perdiendo de vista en medio de esta discusión sobre lo que tiene que ser una constitución, y es que cuando los americanos establecieron la suya, ellos no estaban preocupados sobre decir, te vamos a dar de todo, no te preocupes que la vida va a ser perfecta. Ellos estaban preocupados por lo que habían vivido en Europa y allá ¿qué había pasado? ¿Qué les mostraba la historia? Que quien tiene poder abusa de él y por lo tanto era necesario limitar el poder de quien gobierna, era necesario establecer límites, era necesario tener un gobierno limitado, era necesario tener una división adecuada de poderes para que nadie esté por encima de la ley, para que nadie esté por encima de las otras instituciones, para que cuando alguien loco llegue al poder sea en cierto modo constreñido por los otros poderes de tal manera que no se pueda dañar o perjudicar a la sociedad. Y es para lo que han eso logrado estas naciones que están entre las primeras del mundo en todos los órdenes. Eso es lo que tienen en común. Son declaraciones de principios. Exactamente. Luego viene lo otro, pues, ¿no? En la evolución de la vida y del mundo el resto hay son que ir resultados. canalizando hacia esa realidad. El resto son resultados. Te voy a poner un ejemplo, espero sea corto. Mira, imagínate que dos personas desconocidas se topan en alguna isla desierta. Entonces, la primera pregunta que tú te vas a hacer es, bueno, ¿y este señor será de confianza? A ver, resulta que será conveniente conversar con él. Pues claro, primera condición, yo voy a conversar con él si asumo que no me va a matar. Él ha de pensar, bueno, yo me pongo a conversar con este si no me mata. Pero asimismo, yo seguiré conversando con él o estableceré una conversación con él si no me enjaula, porque si no me voy. Y lo mismo debería pensar el otro. Bueno, yo me quedo conversando con él si no me quita lo que yo tengo. Y lo mismo debería pensar el otro. Es decir, el derecho a la vida, libertad y propiedad son las precondiciones del diálogo. Y una vez reconocido eso que ya tenías, porque tú eras en cierto modo libre, vivías con tus cosas, nadie te enjaulaba, una vez que reconoces que el uno tiene ese derecho y que el otro también tiene ese derecho, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué razón establecer una relación de cooperación? Porque juntos ganamos, porque nos conviene más trabajar juntos. Luego de este establecimiento de estos derechos y del reconocimiento de que trabajando juntos nos va mejor, es que surge la prosperidad. No hay que escribirla, eso surge. La gente empieza a cooperar pacíficamente. Dices, mira, ve, yo soy dentista, tú eres electricista, tú arreglas mis problemas eléctricos, yo te arreglo las muelas. Y no necesito que la gente nos diga qué hacer. Uno va encontrando en qué es bueno, satisface las necesidades del prójimo, se especializa y en esa especialización vamos generando bienestar. El bienestar es resultado de las condiciones estas que dan lugar a la civilización, que son el derecho a la vida, libertad y propiedad. Por eso es que tienen que respetarse y no tienen que condicionarse, porque acá te decían, no, y siempre y cuando estés en armonía con el infinito, mientras no toques ni con el pétalo de una rosa una roca, las rocas no sienten, lo siento, no sienten, a menos de que creas ser Freddy Eller y te pases abrazando árboles. Alguien le dijo a Freddy Eller, ¿por qué no abraza a un cactus? Es lo que habría que decirles en la actualidad también. En efecto. Yo le quiero agradecer, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero muy importante lo que hemos venido puntualizando a partir de que empieza la discusión sobre lo que debe ser esta nueva Constitución. Es que la parte dogmática, mi querido Fernando, tiene consecuencias dentro de la realidad, tiene compromisos y costos. Y por último, si es letra muerta, pues no la escribamos, no hagamos constituciones confusas y de difícil lectura llenas de ideología.
tengamos un documento Tiene que ser corta, concreta y que nos con permita principios. cooperar, nada más, establecer relaciones pacíficas con el prójimo, nada más, y de eso surgirá la prosperidad. Y las relaciones pacíficas con el prójimo significa, por ejemplo, el respeto a los contratos para que el país pueda surgir, que es lo que ha apuntalado, por ejemplo, al Perú, que está en una permanente crisis política, cambian presidentes, el actual está a punto de salir también, pero la economía no se resiente y ellos consiguen préstamos a 100 años. El Ecuador, del Fondo Monetario Internacional, apenas a 4, 6, 8 años. Siempre tiene que estar extendiendo la mano cual mendigo cuando podría ser Ecuador quien preste a otras sociedades si hacemos la tarea de poner a la economía por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, también por las redes sociales como YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad equivocado, un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La alianza